Quería dar la bienvenida acá principalmente a nuestra universidad que nos acompaña en estos momentos en un nexo de vinculación que tenemos con la Universidad Viña del Mar, y que vamos a tener una serie de capacitaciones ya que hicimos un vínculo y un convenio con ellos en ayuda tanto para nuestros estudiantes como para todos los docentes y funcionarios de la escuela. Hoy está presente don Eduardo Escalona, con quien hacemos los nexos de comunicación y vinculación con la universidad, y don Cristian Alcaíno, que hoy nos dará la capacitación de Classroom. Nuestro director y inspectores se excusan debido a que tenían una reunión que les agendaron. Entonces, damos la bienvenida y desde ya agradeciendo esta vinculación que tenemos y esperamos que continúe por un buen tiempo. Muchas gracias, don Eduardo y don Cristian. Muchas gracias, Rosana. Bueno, tal como Rosana lo mencionaba, ¿cierto? Este trabajo se relaciona con nuestro convenio de colaboración. Yo como encargado de vinculación con el medio y además docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar, me siento muy grato de generar estos vínculos desde los puntos que desea la escuela rescatar y que nosotros como universidad les podemos proveer en su desarrollo docente. Ya siempre pensando desde las intenciones de ustedes para nosotros apoyarlos en esas intenciones. En particular, esta serie de capacitaciones cuenta con varias etapas. La primera de ellas es la que vamos a celebrar hoy día, que es una capacitación en Google Classroom. Ya se van a encontrar con siguientes instancias como un taller motivacional y también una capacitación orientada, ¿cierto?, a los docentes del área de matemática en GeoGebra, y una capacitación orientada a todos también, igual que ahora, en herramientas gráficas, ¿ya? Entonces la intención es colaborar en este trabajo tanto remoto como el trabajo luego pensando ya en el retorno, a partir de nuestros saberes hacia las necesidades también que pueden ustedes ir planteando o que ya se presentaron en las conversaciones con Rosana. En particular ahora tendremos el agrado de contar con la capacitación de Cristian Alcaíno, quien es docente del área de matemáticas de nuestro departamento. Cristian cuenta con una vasta experiencia tanto en el área de la matemática como en el área de la informática, y hoy en día él se encuentra capacitándose mediante el estudio de un doctorado asociado también al área de las matemáticas. Contamos también con la presencia de nuestro director, Francisco, dentro de la sala. No sé si quieres agregar algo, Francisco. No, bueno, más allá de tus palabras, Eduardo, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros como Universidad de Viña del Mar es un agrado contar con todos los profesores de la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín Socias, porque viene siendo una de las primeras etapas de esta vinculación que a través del profesor Eduardo Escalona estamos realizando como unidad. La universidad en sí tiene un programa que es bastante ambicioso desde el punto de vista de la vinculación, pero por sobre todo tiene un sello, que es un sello de inclusión, es un sello de integración en todos los niveles, y nosotros aquí, créannos, no hacemos ninguna discriminación. Creo que somos la única universidad que recoge chicos de todas las áreas y con todos los niveles de educación. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo titánico con los chicos que recibimos en primeros años, y de verdad que es enorme el trabajo, porque tenemos que rellenar muchísimos, digamos, agujeros que traen ellos desde el punto de vista no solamente cognitivo, sino que también de las formas de trabajo, de las actitudes, incluso de la forma de llevar su vida, y sobre todo con los padres que los apoyan o que no los apoyan en muchos casos. Incluso muchos de ellos son trabajadores. Entonces, hacer esta vinculación para nosotros es parte de un quehacer en el cual la universidad pretende, digamos, posicionarse en la región, sobre todo por el sello que nos compete. Y por otro lado, bueno, agradecer también el trabajo y digamos, esta capacitación que va a hacer Cristian Alcaíno,
que es otro de nuestros profes jóvenes que tenemos dentro del departamento, y que va a hablar acerca de, obviamente, un aspecto más bien teórico, pero bien práctico, que para hacer la diferencia, obviamente, en ese sentido, sobre la plataforma Classroom, que les va a servir a todos, sobre todo en estos tiempos de pandemia y sobre todo también por la necesidad de los chicos y de nosotros como profesores. Así que nada más que agradecer la presencia de ustedes, agradecer a No don sé qué se Víctor, cayó. y agradecer también a la señora Rosana, que ha estado colaborándonos con nosotros. Así que nada, solamente dar la bienvenida a Caíno para que haga su presentación, y lo dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Gracias. Ya, gracias Francisco, Eduardo, Rosana por la presentación, el espacio. Bueno, sumarme un poco a lo que dijeron Francisco y Eduardo. Esto nace de una motivación también de dar de alguna forma alguna retribución de lo que uno va aprendiendo. Es bueno a veces promover este tipo de cosas. ¿Ya? Yo lo que les voy a contar hoy día más bien es de un punto de vista aprendizaje continuo, dado todo este contexto que cambió, ¿cierto? De lo que muchos de nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer clases presenciales, ¿cierto? Utilizar la pizarra. En general no teníamos mucha relación desde el punto de vista puramente tecnológico, que ahora es un poco lo que se ve y lo que se viene, al parecer. Esto estaba ocurriendo en Estados Unidos hace mucho rato. O sea, Google Classroom es una herramienta que lleva mucho tiempo de desarrollo, y a su vez, en paralelo, Microsoft también ha desarrollado una plataforma equivalente a lo que es Google Classroom, ¿ya? Que es Teams. ¿Ya? Nosotros acá nos hemos preocupado más de Classroom porque en general es lo que la mayoría de las personas usa, que es las herramientas de Google. ¿Ya? Lo que hoy día, como les mencionamos hace un rato, el espíritu de lo que vamos a hacer hoy es tratar de apoyarlos en algunas cosas que tienen que ver con el Classroom que es crear, archivar y tocar unos temas que son, creo, bastante importantes, que tienen que ver con las evaluaciones, ¿ya? O algunas actividades que a lo mejor generan ciertos conflictos de llevar a cabo, que por la distancia, obviamente, nosotros no lo podemos hacer de forma presencial, ¿ya? Voy a compartirles pantalla para poder dar inicio, entonces, a esta capacitación. Voy a compartir pantalla completa. Ustedes me confirman, por favor, si se visualiza bien, por favor. Sí, se ve bien. Súper. ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? ¿La voz es clara? Súper. En caso de que se le pegue un poquitito la conexión, les pediríamos que aquellos que están con cámara la puedan apagar, pero por el momento se ve y se escucha bastante bien. Ya, perfecto. Gracias, Eduardo. Bueno, la idea, entonces, es que ustedes pueden hacer un seguimiento con esta hoja de ruta que estuve haciendo hace un par de días atrás. Ya he estado puliéndola ahí con ayuda también de los colegas, me ayudaron a amononarla para que se vea una bonita presentación. Y esta es una guía, como dice acá, orientativa para ustedes, ¿ya? O sea, si alguien está perdido perdida en algún punto, acá puedes encontrar lo que estamos haciendo. No está detallado con todos los puntos que vamos a ver o que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Pero si ustedes gustan, cada uno de ustedes podría también irlo haciendo en paralelo según lo que vamos a ir haciendo acá. Yo sé que muchos ya han tenido algún contacto con Google Classroom, es decir, ya han trabajado en algunos aspectos, según entiendo lo que me dijo Eduardo, con esta herramienta. Entonces a lo mejor la primera parte para ustedes ya va a ser muy conocida. Es más, si alguien se maneja muy bien en esto y hay algunas cosas que no entienda, yo voy a tratar de darle respuesta a todas sus preguntas, ¿ya? En lo posible de no poder dar respuesta a sus preguntas, le pediría a Eduardo que las pueda registrar para después dar una posterior solución a su problemática, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener dos formas de ingresar a Classroom. Yo creo que eso tal vez ustedes lo saben, ¿ya? Pero antes de todo, de empezar, siempre es bueno saber que la herramienta de Google Classroom o las herramientas en general de la ofimática de Google, G Suite, trabajan muy bien y sobre todo tapando los parches de seguridad que tienen que ver con las actualizaciones. Entonces, lo ideal es tener la última versión del navegador Google Chrome o
Edge, que está basado en Chrome. Yo, de hecho, es con el que trabajo, es este navegador. Es muy parecido a Google, es lo mismo, está basado en él, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, siempre pueden verificar la actualización en la sección de los 3 puntitos de su Google Chrome, que aparece en disposición vertical en el caso suyo, para mí horizontal. Don Cristian, disculpe, ¿usted está Bueno. mostrando pantalla? ¿Sí? ¿Puede Es verla? que se ve negro, no sé si los demás están visualizando. Se ve bien. Yo la veo bien, sí. se ve bien. Puede ser la conexión, Bien. si desean Se ve apagamos las bien la cámaras. pantalla. Sí. Sí, podrían Está apagar bien. las cámaras tal vez. Yo igual voy a hacer lo mismo porque, bueno, no creo que quieran ver mi cara tampoco, pero en todo caso, ¿ya? Para que puedan ver la pantalla claramente, ¿ya? Entonces, Ok. así tal vez se puede ver mejor. ¿Ya? Ya, entonces, si alguien por favor tiene alguna pregunta, levante la mano nomás o encienda el micrófono en ese minuto para poder aclarar su duda, ¿ok? Entonces les mencionaba que para actualizar el Google Chrome, o mantenerlo siempre actualizado, ustedes ponen aquí en ayuda y comentarios, donde dice acerca de Google Chrome. Para mí aparece acerca de Microsoft Edge. Y se despliega una ventana donde dice la versión si está actualizada o no. En Google Chrome está esta herramienta de los 3 puntitos, ayuda acerca de Google Chrome. Entonces aquí me dice que mi Google Chrome está actualizado. Si lo comparo con la versión que está allá, probablemente ya está más actualizada de lo que yo agregué en la versión que está en el documento. ¿Ya? Bueno, no quiero dilatar más el tema, entonces vamos a ir de lleno. Quien quiera ir acompañándome en el proceso de todo el desarrollo de esta actividad, por favor, puede ingresar a su Google Classroom, ¿ya? Entonces puede hacerlo a través de classroom.google.com o a través de su Gmail, ¿ya? Que tienen configurado ustedes ya, según tengo entendido también, con sus correos institucionales, ¿ya? En el icono de los 9 puntitos, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a su Classroom, es decir, acá. Contarles que hoy día yo me enfoco en una herramienta de Google, ¿ya? No voy a hablar tanto de Google Drive, ni Google Meet, ni Google Calendar, ¿ya? Entonces yo sobre lo que voy a hablar un poco hoy día es de una herramienta de Google que es Classroom. ¿Ya? Entonces, el primer paso para esto es mencionarles que hay algo que se llama el menú principal del Google Classroom, y es este que está acá. Entonces, cuando nosotros hablemos de menú principal, estamos hablando de estas 3 líneas horizontales, ¿ok? Está el icono para crear clases, que es el símbolo de más, y los 9 puntitos, que son todas las herramientas de Google, ¿ok? Entonces, si van a empezar, por favor, es desde ahora, para que ustedes me confirmen si van teniendo alguna duda, y es el primer paso, que es crear clases con Google Classroom, ¿ya? Entonces, lo primero que es, ustedes como profesores, ¿cierto?, tienen estas 2 opciones, los estudiantes también, de unirse a una clase o crear una clase. Cuando nosotros creamos nuestra primera clase, nos arroja una ventana emergente para aceptar, según las condiciones de servicio que estamos aceptando del Google mismo, ¿ya? Nosotros aceptamos esas condiciones de servicio y nos permite ingresar los primeros parámetros, ¿ya? Esta configuración es una configuración base. Nosotros después vamos a ver que se pueden agregar algunas configuraciones adicionales y que tal vez son importantes para ustedes, ¿ya? Entonces acá nosotros le vamos a poner capacitación 2020, ¿ya? Le vamos a poner el nombre que ustedes gusten, ¿sí? O sea, en este caso yo voy a poner colegio, doctor Óscar Marín Socias, ¿ya? La materia le vamos a poner capacitación 1. Y aula la vamos a dejar en blanco. No todos los parámetros es necesario agregarlos, ¿bien? Entonces, una vez que se va a crear nuestra clase, nosotros vamos a poder después acceder a ella y agregar algunos parámetros adicionales. Entonces, con esto se crean varias cosas, pero quiero hacer algunos alcances acá, según la experiencia que he tenido y también que he escuchado de muchos otros colegas, profesores, que tiene que ver con la seguridad del hecho de tener disponible un código de clase, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, acá ustedes se fijan que hay una parte que dice código de clase. Significa que cualquier estudiante que comparta este código, o ustedes mismos que compartan este código con cualquier estudiante, él lo puede replicar a otras personas, y esas personas, a través de su Classroom, que lo pueden haber creado en el momento, pueden sumarse a la clase y podrían hacer publicaciones. ¿Ya? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces con publicaciones indebidas en los Classroom cuando las actividades se desarrollan con este código permitido. ¿Ya? ¿Qué es lo que les sugiero yo? Les sugiero que limiten esto para que ustedes tengan el control total de adicionar participantes, ya sean estudiantes o profesores invitados de su curso. ¿Ya? ¿Dónde se hace eso? En la rueda de los engranajes o en el botón de los engranajes. ¿Ya? Entonces, esta es la configuración inicial que nosotros hicimos, pero ustedes acá donde dice en la pestaña General, ¿sí? Ustedes pueden quitar o limitar el hecho de que se puedan sumar estudiantes o participantes a través del código de activación. Entonces ustedes en esta sección le ponen desactivar y desaparece. Es decir, ya nadie puede entrar con código. ¿Ya? Otra cosa que está en la configuración inicial tiene que ver con el tablón. El tablón es nuestro histórico, es decir, las actividades que nosotros vamos desarrollando y la comunicación que vamos teniendo con nuestros estudiantes. Dependiendo de los estudiantes, cómo es su relación con ellos, de repente algunos se pueden pasar de listos tal vez y pueden publicar cosas que son indebidas también dentro de sus alumnos, entonces ustedes pueden limitar eso acá, sobre lo que pueden o no pueden publicar. Por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren que solamente comenten, entonces solo comentar. Pero si quieren que publiquen material o videos, le pueden activar esta sección donde dice puede publicar y comentar. ¿Ya? Y la otra parte, que es más restrictiva aún, es solo los profesores pueden publicar. ¿Ya? Entonces ahí ustedes deciden la configuración o las limitaciones que puedan agregar a sus estudiantes. ¿Ya? Esta es otra parte que quiero destacar porque es importante. Por ejemplo, cuando ustedes creen una actividad, ya sea un certamen, un control o alguna publicación de material, ustedes pueden decidir que las notificaciones en el tablón aparezcan de forma contraída o que muestre los archivos que posee esa publicación. Yo en general la dejo con mostrar los archivos adjuntos y detalles. ¿Ya? Si ustedes quieren, la pueden dejar como una notificación oculta o solamente la notificación de forma contraída, de forma que el estudiante haga clic sobre ella y se abra. ¿Ya? Entonces yo por lo menos la ocupo siempre así. ¿Sí? La otra sección es mostrar elementos eliminados y eso es solamente para ustedes. Los estudiantes cuando ustedes eliminan una publicación jamás lo podrán ver. Yo no lo ocupo, por lo menos. Y la otra parte, que esto es cuando uno parte en el... Esto es bueno que se haga al inicio, es decir, cuando ustedes creen su Classroom y ustedes hayan definido con todo su equipo de trabajo, ya sea por departamento o en general en su colegio, hayan definido, por ejemplo, el tipo de actividades y por lo que se va a dar puntaje, ustedes pueden elegir algún tipo de calificación que va a aparecer en su pestaña de calificaciones. Es decir, por ejemplo, en esta parte donde dice cálculo de las calificaciones generales, hay una parte que dice sin calificación general. Esto significa que en la parte de calificaciones, ustedes solamente van a tener el control después de descargar esas calificaciones que vayan registrando y ustedes dan las ponderaciones que ustedes gusten. Pero tienen más opciones que son que ustedes puedan elegir de forma predeterminada la puntuación total de cada actividad. Y en estos casos, ustedes les pueden mostrar a los estudiantes en su progreso el porcentaje de logro que van consiguiendo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden escoger manejar sin calificación, ustedes tienen el control y los estudiantes no pueden ver, puntuación total, en este caso nosotros podemos asignar algunas categorías y los estudiantes van a poder ver, si ustedes deciden, su puntuación. Vamos a ver después más adelante cómo se va a visualizar según un estudiante su puntuación de logro. ¿Ya? Y la otra parte es ponderada por categoría. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Por ejemplo, puntuación total, yo podría agregar aquí distintas categorías, digamos que pueden ser categorías de tareas. Yo le puedo decir, quiero que cada tarea, cada vez que yo la diseñe, por defecto tenga 20 puntos o 70 puntos. Digo que cada certamen
por defecto tenga 70 puntos. Esto yo lo puedo cambiar después cuando diseño las actividades. Pero por defecto puedo elegir que en mis categorías de tarea, cada tarea, certamen tenga 70 puntos y participación tenga, por ejemplo, 10 puntos. Y eso es solamente un puntaje predeterminado. Lo que pasa, eso sí, con esto, con utilizar puntuación total, que cada una de las actividades tiene el mismo peso. Es decir, se saca un promedio según después la nota que tenga cada uno. Entonces, tal vez no es tan sugerido, ¿ya? Pero, por ejemplo, voy a hacer una ejemplificación para que ustedes se fijen. Después voy a cambiar esto, ¿ya? Quiero que lo trabajen con puntuación ponderada. Si yo diseño una actividad, esto ya lo voy a explicar en un momento, y creo una tarea, digamos que yo creo una tarea acá que se llame tarea 1, le doy la instrucción 1, entonces acá, donde dice categoría de calificación, fíjense, tengo tarea, certamen y participación, es decir, las 3 categorías que acabo de crear. Si yo digo quiero una tarea, automáticamente se fija en 70 puntos. Si yo digo certamen, automáticamente quedan 70 puntos. Si digo que es una actividad de participación, por ejemplo un foro, se cambia automáticamente a 10 puntos. Esa es la implicancia de configurar los puntajes en esta sección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, ya, nosotros como colegio tenemos definido que las tareas, los certámenes y la participación va a tener un porcentaje, entonces deben utilizar ponderada por categoría. ¿Ya? Entonces, el mismo Classroom les va diciendo lo que a ustedes les falta por completar según los porcentajes que van asignando. ¿Qué significa? Digamos que quiero que las tareas tengan un 30%. Digamos que los certámenes quiero que tengan un peso de un 40%. Y digamos que lo que me queda lo ocupo en participación, 30%. Acá ustedes pueden agregar cuantas categorías deseen. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren agregar otra categoría, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces ponemos guardar. Y cuando yo me voy a crear una actividad, esta la voy a borrar. Cuando yo creo una actividad tarea, por ejemplo, en esta sección de categoría de calificación, yo pongo tarea, no hace ningún cambio. Porque ahora la tarea está ponderada, tiene un cierto peso. No importa los puntos que yo dé, sino que esa tarea, al final, cuando yo termine el semestre y me calcule la nota de tareas o certámenes, va a tener un peso que yo cargué al inicio del semestre. Esto es importante que se haga al inicio. ¿Por qué? Porque si yo lo hago después, cuando tengo esta parte llena de calificaciones, voy a tener que ir una por una de las secciones agregando esos pesos. Es decir, si yo creo las categorías después de que tengo todas las calificaciones, voy a tener que ir en esta sección que después van a estar cargadas las notas, ir asignando a cada nota en qué categoría quiero que quede. Entonces, por eso que es súper importante que ustedes lo hagan al inicio. ¿Ya? Ya. Esto, entonces, es la parte de configuración. ¿Sí? No sé si a alguien por ahí se le queda algo en el tintero, quiere que aclare algo, o vamos bien. Me van diciendo, por favor. No sé, Eduardo, si tú recoges alguna observación. No, todavía, Cristian. Fíjate que nos gustaría saber si algunos van siguiendo el desarrollo durante la capacitación en sus computadores igual o no, o alguna Sí. observación, ¿eh? Una consulta. Sí. Está tablón, trabajo Sí. de clase y personas. En Sí. personas, ¿qué pasa ahí? Ah, no, no se preocupe, yo voy a llegar ahí porque tengo que explicar las 4 Ya. pestañas, ¿ya? Lo que pasa es que tenía la pregunta Ya, si alguien quiere aclarar alguna cosa sobre la configuración, ¿ya? También, gracias. Ya, perfecto. Los estudiantes pueden percibir estas 3 pestañas, ¿ya? O sea, tablón, trabajo de clase y personas. Calificación es solamente del profesor. Después, cuando agregue personas, yo voy a crear una simulación, voy a ser yo estudiante, entonces ustedes van a ver qué es lo que puedo visualizar yo en mi Google, ¿ya? Ya, entonces, hay una cosa importante que quiero destacar de esto, que es lo siguiente. Ustedes, una vez que crean sus clases, ¿cierto?, pueden acceder a ellas a través del menú principal, acá, en las 3 líneas.
¿ya? Entonces tengo clases, el calendario, eso no lo vamos a tocar hoy, pueden ingresar a través de este icono. Si hago clic sobre este icono, me va a mostrar todas las clases que yo haya creado, ¿ya? Otra forma de acceder directamente a mi clase, a la que me interesa, es a través del mismo menú principal, pero de lo que hice en la parte o en la sección que dice cursos impartidos. Acá yo puedo acceder directamente a mi curso, ingreso. De lo contrario, si lo hago a través de clases, me va a mostrar todas las clases acá y hago clic, ingreso. Una cosa que quiero destacar, por ejemplo, y lo quiero mencionar antes, no al final, cuando ustedes tengan todas sus clases y quieran cambiar de año, por ejemplo, y supongo que a veces a algunos profesores, profesoras les toca, digamos, primero medio, pero el otro año no les toca primero medio, les toca tercero medio, y ustedes quieren guardar todo el material de esa clase, ustedes pueden archivarlo y pueden sacarlo de este menú de clases para que no sea molesto y no se confundan según el año que estén impartiendo su clase. Para eso, ustedes pueden hacer lo que se llama archivar clase, ¿ya? Y a partir de archivar clase, ustedes también pueden después recuperarla, restaurarla, copiarla o eliminarla. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver esa explicación entonces mientras tanto. Para poder archivar una clase, es decir, yo la quiero quitar de acá, veo que hay alguna pregunta por ahí. Dice, como detalle, a mí me aparecen novedades como tablón. Ah, perfecto, es lo mismo, es una línea de tiempo. ¿Ya? Solamente es como tu registro de todas las actividades que vas a ir haciendo y van a aparecer de forma cronológica. Y va a aparecer la más reciente al principio. ¿Ya? Pero es equivalente, tablón a novedades. ¿Ya? Entonces, ahora les decía, para poder archivar una clase y sacarla de su menú de clases, pueden poner acá, archivar. Entonces, si ustedes archivan una clase, les va a aparecer un mensaje de advertencia, ¿ya? Y les dice lo que va a pasar. Al archivar una clase, archiva a todos los participantes que ustedes hayan agregado, los profesores, alumnos, no pueden modificar una vez que ustedes archiven, porque a ellos les va a desaparecer de su Classroom. Esta clase se va a mover a tus clases archivadas, es decir, hay un menú específico. Y los archivos siguen permaneciendo en Google Drive. Archivo. Entonces, fíjense que desapareció. Entonces, esto para ustedes, una vez que comienzan un año nuevo, por ejemplo, les deja el tablón listo, o sea, el menú listo, limpio. ¿Ya? No les van a molestar las clases de los años anteriores. Pero, por ejemplo, supongamos que a un profesor o profesora le toca el mismo curso, es decir, primero medio, los 2 años seguidos. Entonces, ustedes pueden tener archivadas sus clases, se van a clases archivadas en esta sección, en el menú principal, y les aparece con esas líneas diagonales blancas. ¿Ya? Entonces, eso significa que están en el contexto de clases archivadas. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener varias opciones. A ver. Ya. Van a tener varias opciones. Para ver las opciones que tienen con respecto a esta clase, deben presionar el menú de los 3 puntos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden copiar, restaurar o eliminar. Tienen que tener cuidado con eliminar. ¿Ya? Porque eliminar significa que yo voy a hacer desaparecer estas actividades que tengo en esta clase, voy a hacer desaparecer a los integrantes que tengo en esta clase, pero lo que se va a mantener son todos los archivos que yo haya creado. Se mantienen en una carpeta en Google Drive que tiene el nombre del curso que usted eliminó. ¿Ya? Por ejemplo, si yo decido restaurar, vuelvo al estado inicial justo antes de haber archivado, es decir, mantengo a los profesores, a los estudiantes, las tareas, las publicaciones, todo. ¿Ya? Si decido copiar, porque quiero partir un curso con el material ya listo, entonces puedo copiar esta clase y ocuparla para el siguiente año y hacer el proceso de configuración de los parámetros que yo quiera, ¿ya? Agregar los estudiantes, pero las tareas, certámenes, talleres, quedan archivadas como borrador. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es restaurar la clase para volver al estado inicial y seguir avanzando con lo que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces voy a ir ahora, si ustedes se fijan, vuelve a aparecer acá y vuelve a aparecer en clases. Y ya no está con las líneas diagonales. Ingreso, ¿ya?
Entonces ahora sí voy a explicar un poco de lo que significa cada una de las pestañas. Entonces las pestañas, tablón para algunos en novedades es el histórico. Ustedes crean un trabajo en clase con una fecha determinada y una vez que se publica se va inmediatamente a tablón. ¿Ya? Pero directamente ustedes también en tablón pueden hacer algunas actividades. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si ustedes presionan ahí, comparte con tu clase, ¿cierto? Acá, al inicio, ustedes pueden añadir algún comentario, algún mensaje de bienvenida, pueden compartir algún enlace donde dice añadir. Supongamos que tienen un archivo que quiero que lean los estudiantes, entonces quiero que quede al inicio, lo último que quiero que vean, lo puedo hacer en clase, añado desde Google Classroom, algún enlace externo, por ejemplo, algún applet, alguna actividad con Kahoot, por ejemplo, puedo poner el enlace directamente ahí, ¿ya? Si quiero acceder a algún archivo desde mi computadora o algún video de YouTube que quiero que revisen, ¿ya? Eso se puede hacer directamente en el tablón. Esas son las limitaciones, eso sí. No puedo hacer más que esto, publicar o agregar este contenido, ¿ya? Ahora, ¿qué es trabajo en clase? El trabajo en clase es las actividades que yo voy a ir diseñando para todo mi semestre, ¿ya? No necesariamente, para el momento, incluso van a haber actividades que yo voy a poder programar para el futuro, ¿ya? La pestaña de personas, que es donde nosotros vamos a tener a todos nuestros participantes. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Ah, ya, perfecto. En esta pestaña nosotros nos vamos a encontrar a los participantes. Aquí destacar que ustedes pueden agregar también a profesores que vayan a hacer o trabajar en paralelo, ¿ya? O sea, como alguna persona que ustedes quieran agregar, por ejemplo, al jefe UTP, a la directora, etcétera. Alguien que quiera, que esté interesado, usted que esté participando del curso como un editor de su clase de Classroom, lo puede agregar acá, en este icono. ¿Ya? Entonces, lo que les mencionaba hace un rato atrás, que tenía que ver con eliminar los códigos de invitación. ¿Aló? Hola, ¿cómo estáis? ¿Aló, aló? Estoy en... ¿Se escucha el micrófono? Perdón. Ahí lo apagué, Cristian. Vale. Entonces les decía, acá, esta es la forma idónea para delimitar los ingresos. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan agregar los estudiantes desde esta zona, donde dice personas. ¿Ya? Voy a explicar al tiro esto, cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, la última pestaña, que es la de calificaciones, yo debo primero crear actividades para poder visualizar. Por eso que lo dejo como una pausa y nos vamos a centrar primero en esta parte. ¿Ya? En cómo hacer cómo agregar participantes. En su documento, en el que Eduardo les compartió, en esta parte, hago una explicación de cómo hacerlo. Yo me imagino que más o menos deben manejar el Excel, ¿cierto? Estamos en esta parte, agregar los participantes, ¿ya? Entonces, para agregar participantes, ustedes lo pueden hacer uno a uno, escribiendo el correo de los estudiantes, o lo pueden hacer de forma masiva, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero agregar, el otro día le pedí a Eduardo que me compartiera la lista de ustedes, entonces si yo lo quiero hacer, siempre lo puedo hacer de mi archivo Excel, en la columna emails de los participantes, tenerlo claro, me posiciono en la primera celda, presiono la tecla Control Shift hacia abajo y me va a seleccionar hasta la última casilla o la última celda de esa columna que tiene datos. Si hay un espacio, va a llegar hasta ahí. Una vez que selecciono, puedo presionar Control C y copiar. La otra forma, que es un poco más intuitiva tal vez, es arrastrando el mouse hasta la última casilla, ¿ya? Para poder seleccionar. Selecciono hasta el último, presiono Control C, me voy para acá y pego acá los correos de los estudiantes. Entonces me aparece un botón de añade a los destinatarios.
Entonces, una vez que yo presiono, se van a agregar todos estos correos que quedaron escritos sin formato. Ahí recién se agregan sus correos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan súper claro que los correos están de forma correcta, presionan invitar. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes inviten a los estudiantes, deben asegurarse de que cada uno de ellos acepte la invitación. Esto en general, yo sugiero que se haga a través de una reunión de videoconferencia y se haga con todos los participantes en el momento, para ir viendo inmediatamente los problemas que vayan teniendo, porque a veces el joven presionó y borró el enlace, o borró el correo, o hizo clic en la pestaña que no correspondía, o no tiene el navegador abierto, o tiene otras muchas cuentas de correo abiertas y no sabe a cuál enlazarlo, etc. Entonces, esto es bueno que ustedes lo puedan hacer en el momento. Ya en este caso yo no los voy a invitar, voy a agregar solamente un correo para ir viendo algunas cosas. Entonces voy a invitar a esta persona que soy yo. Entonces, si ustedes se fijan, aparece ahí en blanco y negro como invitado. ¿Ya? Esa persona que está invitada va a aparecer así en blanco y negro hasta que acepte mi invitación. ¿Ya? Entonces, si la persona no acepta, siempre se va a mostrar así. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí un ayudante que le voy a decir que se presione y que acepte la clase, y va a cambiar de color en un momento. Y ahí acepté. Voy a refrescar la pantalla. Y la persona fue agregada. Entonces ahora se muestra no en blanco y negro. ¿Se fijan? Y ya deja de aparecer entre paréntesis la palabra invitado. Es decir, ya es parte esta persona del curso. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Aquí veo algunas consultas tal vez. Cristian, una pregunta. Cuéntame. Una vez que se agregan los estudiantes a ¿Sí? la A la sección con su correo personas. electrónico, ¿eso hay que repetirlo en cada clase? Sí, porque no sé si van a ser siempre los mismos participantes para todos tus cursos. Sí, los mismos participantes, por ejemplo, cuarto medio. Si voy a tener, no sé, 40 clases, tengo que hacer 40 veces la misma operación, O sea, ¿sí? sí, por cada clase tienes que agregar los estudiantes. A menos que te lo haga tu administrador, porque entiendo que ustedes tienen un administrador de... No, no. Ah, no. No, Entonces, yo pensé que cuando se colocaba en el Classroom, a lo mejor un cuarto medio, de ahí para adelante quedan todos los alumnos invitados. lo que pasa es que ahí, por ejemplo, en cuarto medio, tú lo que podrías hacer es agregarlos a todos si es la misma clase. No sé si eso es lo que ocurre. No era para no estarlo repitiendo en todas las clases, hacer la misma operación. Porque tú tienes, por ejemplo, que dictar ¿qué clase a 40 cursos distintos? ¿A eso te refieres? No, cuarto medio, es un solo curso. ¿Ya? Son 20 estudiantes. ¿Ya? Y hago un Classroom cuarto medio. ¿Ya? Don Cristian, lo que él trata de explicar es que él tiene cuarto medio, pero con diferentes asignaturas. O sea, en este caso, módulos. Ah, perfecto. Entonces, lo que él dice, si es que efectivamente por cada módulo tiene que ir haciendo, inscribiendo a los niños más la clase. Sí. No. Mi pregunta es la siguiente. Ya tengo, por ejemplo, la asignatura de trazado. 20 estudiantes. Sí. Hago una primera clase. Les mando la invitación con todos sus correos electrónicos. Me lo aceptaron todos. Sí. Después, de nuevo, el mismo módulo, la segunda clase, tengo que de nuevo estar agregando a todos los estudiantes. No. En Esto ese lo caso, haces tú al inicio del semestre. Ah, una sola vez. Sí, esto tú lo haces. Esto es como Esa es mi pregunta. Ah, disculpa, no te había entendido entonces. Tú haces este proceso una única vez al inicio del semestre para que tú tengas desde ya configurado todos los participantes durante tu año escolar. Ah, ya, perfecto. ¿Me entiendes? O sea, esto es como, de alguna forma, si lo podemos llevar a lo que hacemos en clase, es como la matrícula. Aquí estamos matriculando a los estudiantes. Ya, Y perfecto. entonces, durante todo el semestre van a ser partícipes de esta asignatura.
Lo que sí tienen que tener mucho ojo es que los estudiantes no se desinscriban, o sea, que no vayan a estar borrándose, porque de lo contrario ustedes lo van a tener que agregar cada vez que el estudiante se vaya borrando, ¿me entienden? Pero esto lo haces una vez. Cristian, ¿Sí? Sí, pero disculpa, la última pregunta. Y para que el estudiante no se borre, sino que yo lo borre, ¿cómo lo tengo que hacer? No, él lo puede borrar, él se puede borrar. Ah, no necesito ninguna posibilidad y que yo como profesor, yo sea el cuanto el administrador y yo lo elimine del curso, Claro, por pero decirlo. en realidad igual no es como que se borre accidental, o sea, tiene que hacer procesos con intención para borrarse. Ah, ya, perfecto. O sea, tú podrías decir, ya este estudiante se quiso borrar con intención. El por qué, habría que averiguar el por qué. ¿Ya? O sea, igual eso es una cuestión como de acuerdo de confianza, o sea, sean partícipes durante todo el año y no se borren. Lo que Ya, sí, gracias. lo que sí es que si tú, por ejemplo, le mandas nuevamente la invitación y se carga, todo su trabajo que está igual archivado, se reactiva de alguna forma. ¿Ya? No tienes que tomar todo de nuevo, sino que, por ejemplo, se salió por X motivo y después tú le tenías 3 notas o 3 trabajos revisados, entonces después le mandan la invitación nuevamente y él se matricula y se une a la clase, entonces queda todo cargado como estaba antes de que se eliminara. ¿Ya? Ya, otra perfecto. consulta sobre lo mismo. ¿Sí? Sí, mira, estoy practicando con algunos correos que son corporativos ¿Ya? y me dice que este dominio no se puede invitar. Ya, sí, es que eso es muy importante y es muy buena su pregunta, porque tienen que tener súper claro que los dominios que son permitidos en Google Classroom son solamente de Google, es decir, corporativos que estén relacionados o que tengan el motor Google, si no, no va a funcionar. No van a poder acceder al Google Classroom. Esa es una limitación. O sea, todos los participantes deben tener de alguna forma un correo asociado a Google. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en Microsoft Teams eso se puede. Yo en Microsoft Teams puedo agregar correos de Gmail. Es muy engorroso, eso sí, para hacerlo funcionar. Pero acá lo ideal es que todos tengan su correo Gmail activado. Cristian, Dígame. una acotación, que es mayor aún la restricción. Por ejemplo, si nosotros tenemos correo de la corporación, solamente podemos invitar a correos de la corporación a Classroom. Si yo invito, por ejemplo, un correo Gmail, no lo permite. Ya entiendo, sí. Lo que pasa es que ustedes tienen asociado ya el correo institucional a Google, ¿cierto? Claro. Pero en ese caso, los estudiantes también debiesen tener su correo institucional asociado al Google. Entonces, También lo tienen. Entonces, exacto. Esos son los correos que... No es un problema, pero si nos limita que si yo quiero invitar a alguien que no tenga correo de la corporación o institucional, no podemos porque aparece ese mensaje que... Sí, ya entiendo a lo que te refieres. Ya, sí, esa es una limitación, pero es una limitación que algún administrador de Google te puede solucionar, que te acepte correos externos. ¿Ya? Google tiene soporte para hacer ese tipo de configuraciones, ¿ya? Nosotros hemos tenido algunas reuniones con Google México y yo estaba ahí metido y sí, ellos lo pueden hacer, pero tienen que comunicarse ustedes con ellos. Exacto, hay que avisar con anticipación si algún profesor quiere hacer una invitación a otra persona, avisa a don Luis o a mí y avisamos para que puedan conectar a otra persona. Perfecto. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a continuar en esta sección ahora, una vez que ya agregamos a una persona, ¿sí? Nosotros vamos a... Cristian, ¿Sí? mira, acá Andrea nos pregunta si se cambia el correo electrónico durante el curso, ¿se pierde la información? Es que no puedes cambiarlo, porque tú le mandaste la invitación solamente a esa persona. Claro. Luego nos dice, Luis dice, yo soy el enlace entre la escuela y la corporación. Ok, ahí está Luis Hidalgo entonces para ese contacto. Buenísimo. Perfecto. Eso nomás. Genial. Está participando. Ajá. Me parece excelente. Ya, entonces, hace un rato atrás yo les había dicho que hay algunos estudiantes que, bueno, esto no quiero verlo como algo que es una represión hacia el estudiante, ¿ya? Solamente es como una forma de control, porque hay veces que, se los digo por experiencia, hay veces que algunos estudiantes
publican, estando inscritos incluso, material indebido o cosas que no corresponden al curso, pero ustedes tienen una forma de controlar eso si, por ejemplo, no sigue haciéndolo, aunque ustedes le hayan llamado la atención o hayan tratado de solucionarlo, en esta parte. ¿Ya? Hay una forma de silenciar al estudiante, de alguna forma. Silenciarlo solamente significa que no puede hacer publicaciones para todo el curso, pero sí se puede comunicar con usted como profesor y enviar los trabajos. ¿Ya? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, si hay un estudiante que está generando conflictos en el curso, ustedes seleccionan al estudiante y pueden poner silenciar. Y les da una advertencia. Les dice, silenciar a Cristian Alcaíno, en este caso, puede enviar los trabajos, los demás alumnos no van a poder ver su trabajo en el tablón. Por ejemplo, eso va a pasar. No pueden responder los trabajos de sus compañeros, es decir, este estudiante no podría compartir o participar en los foros de los otros estudiantes. ¿Ya? Y no puede comentar ni publicar, si ustedes lo silencian. O sea, es una forma de llevar algún control. ¿Ya? Pero eso se puede levantar fácilmente aquí mismo, seleccionando al estudiante, y lo dejo de silenciar. ¿Ya? Se muestra un icono de un parlante ahí con de color rojo. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Ahora nos vamos a ir a la sección de crear actividades en trabajo en clases. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda más con respecto a las 3 pestañas principales que hablamos. Sobre calificaciones ya les mencioné que lo vamos a hablar un poquito después. Por acá por el chat nada. Ya. Entonces vamos al punto donde tenemos que crear actividades. Si ustedes siguen el PDF que les enviamos, estaríamos en el punto número 6, creando actividades. ¿Ya? Entonces, en el punto 6, creando actividades, ustedes tienen varias opciones. ¿Ya? Entonces, acá ustedes pueden asignar un trabajo. Pueden ser crear tareas o preguntas, o organizar el trabajo en módulos. ¿Ya? Esto yo también lo sugiero para que no sea después en el tiempo más engorroso hacerlo al final. Por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho yo siempre? Aquí ustedes tienen una serie de actividades para poder publicar, pero siempre es bueno que cada una de esas actividades queden clasificadas en un tema. Entonces, ustedes acá, en el último ítem de este botón crear, en tema, ustedes van creando. Yo traté de hacerlo súper genérico, ¿ya? Unidad 1, por ejemplo. Tema, unidad 2. Unidad 3. Y algo que he visto que muchos colegas han utilizado es algo que se llama trabajando hoy. Es como lo que van a ver en la clase, o trabajo en clase. ¿Ya? Es lo que van a ir viendo en cada una de las clases. Entonces, cuando ustedes hacen estos temas, ustedes las actividades las pueden crear y clasificar en cada una de estas unidades, o de estos temas. Pero, por ejemplo, si cuando ustedes publican algo que van a hacer en el momento en la clase, ustedes sin problema después la pueden mover a los otros temas, las otras unidades. Les doy un ejemplo. Supongamos que creo una tarea, ya voy a explicar un poquito más esto, y digo que quiero que quede en el tema trabajo en clase. Cuando yo ponga crear la tarea, ¿cierto? Voy a poner aquí tarea 1, instrucción 1, quiero que sea sin calificación, o ninguna categoría, sin calificar, por ejemplo, sin fecha de entrega, quiero que esté en el tema trabajo en clase, y yo presiono crear tarea, me va a quedar entonces en esta sección, en trabajo en clase, pero siempre también va a quedar en tablón, siempre, porque ese es el histórico de lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿ya? Entonces les decía, si ustedes, por ejemplo, terminaron esta tarea 1 que hicieron en clase, y esa tarea 1 corresponde a la unidad 1 o 2 o 3, ustedes la pueden editar y la pueden mover, que quede en otra parte. Entonces yo para eso le pongo editar, y después la muevo para que quede en una de las unidades. Por ejemplo, quiero que quede esa tarea 1 en la unidad 1. Y le doy guardar, desaparece de trabajo en clase, y se va directamente a la unidad 1. ¿Ya? Eso es muy bueno para que ustedes puedan organizar sus actividades tal vez. ¿Ya?
Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo crear actividades evaluadas ya. Entonces aquí llegamos a un punto importante, clave, porque vamos a pasar a diseñar, o sea, a crear algunas actividades que tal vez son las que más les interesa a ustedes. Por ejemplo, cómo hacer actividades autocorregidas y cómo hacer actividades no autocorregidas, con rúbrica, ¿ya? Que la rúbrica es una de las últimas cuestiones que agregó Google Classroom para guiar su corrección y también para que los estudiantes puedan ver en qué van a ser evaluados, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el punto 6, creando actividades evaluadas, nos vamos aquí en crear, ¿ya? Ustedes pueden, aparte de las tareas evaluadas, siempre pueden hacer algunas preguntas, ¿ya? En el tablón, pueden publicar material, pueden reutilizar una publicación, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes dicen publicar material, se refiere a algo que ustedes quieren que el estudiante revise, lea, que no va a ser evaluado, ¿ya? Ustedes pueden generar alguna pregunta en el tablón, si quieren hacer alguna medición, o quieren aclarar alguna duda, o quieren comunicar algo, ¿ya? Pero estas dos principalmente, las que están acá arriba, tarea y tarea de cuestionario, son las que vamos a revisar ahora, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, por lo menos lo podríamos dejar hasta el final, ¿ya? Para alcanzar a explicar estos dos ítems de acá, y podemos tratar de dar respuesta a sus dudas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una actividad con rúbrica. Para eso, nos vamos a ir acá, a tarea, es decir, el primer icono de crear. Ya, una vez que ustedes crean una tarea, le vamos a poner tarea 1. ¿Ya? Entonces, acá, según lo que ustedes esperan de los estudiantes, o que esperan que hagan la actividad, puede ser que quieran que lea la actividad y les mande un ensayo, les mande unas respuestas escritas, escaneadas, etcétera. Según eso, ustedes tienen que poner sus instrucciones acá. Ustedes después van a ver qué es lo que les va a aparecer a los estudiantes cuando envíen la tarea, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahí. Entonces, instrucciones lo más claras posibles, ¿ya? Según lo que yo espero que el estudiante haga, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo quiero que resuelvan una guía y me la escaneen. Resolver guía 1 y enviar resuelta, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá yo añado el documento en cuestión. Es sugerencia siempre, idealmente, que esté en su Google Drive para que sea una carga directa, rápida. Por ejemplo, si algunos tienen problemas de conexión, es mucho mejor que esté en el Google Drive anticipadamente. De lo contrario, cuando ustedes le están compartiendo o están haciendo la actividad, puede tardar cierto tiempo. Ya a veces puede generar alguna inestabilidad en la conexión. Entonces es sugerible que lo hagan a través del Google Drive, ¿ya? En este caso, yo lo voy a subir desde acá. Tengo relativamente buena conexión y les voy a cargar esa actividad, ¿ya? Entonces ahí se adjuntó el documento. Entonces puse el título, di las instrucciones, ¿ya? Y en esta parte, en la parte de configuración al lado derecho, entonces yo puedo ver para quién es. Por ejemplo, supongamos que el profesor que me decía recién, Luis creo que era, tiene varias secciones creadas de un mismo curso, un cuarto medio que le dicta la misma asignatura, por ejemplo. En esta parte donde dice para, usted podría enviarle esa actividad a todos los estudiantes de los distintos paralelos. En este caso, como yo solamente tengo un curso creado, se muestra sin posibilidad de selección porque no hay más, ¿ya? Acá ustedes pueden seleccionar a quienes la van a enviar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si es una actividad que es del inicio, probablemente vaya a ser para todos los estudiantes. Si es al final del semestre, a lo mejor va a ser para algunos, ¿ya? Entonces ahí ustedes eligen los participantes. En esta parte, como yo creé categorías de calificación, yo veo en qué categoría la voy a poner, y recuerden que esto tiene cierta ponderación, ¿ya? Las tareas tenían 30%, los certámenes 40, si no me equivoco, y la participación 45. Entonces ustedes cuando creen una actividad tienen que tener en cuenta eso, el puntaje y la ponderación que tiene, ¿ya? Entonces en este caso la voy a dejar en tareas. Pueden ustedes definir el puntaje que quieren darle a la tarea, ¿ya? No sé si ustedes lo hacen a la escala del 50 o 60%, entonces eso no se puede configurar acá,
Por ejemplo, si yo decido hacer con 100 puntos, entiendo que con 100 puntos el 7, con 60 puntos sería el 4, por ejemplo, si hablo de calificar, ¿ya? Entonces lo voy a dejar con 100 puntos. Insisto, eso es modificable según el criterio que ustedes vayan a aplicar, ¿vale? Ahora, la fecha de entrega, ustedes pueden planificar una fecha de entrega, por supuesto, ¿ya? Generalmente uno, ¿cierto?, espera que los estudiantes cumplan con cierto tiempo, pero eso no le va a prohibir al estudiante enviarla, por si acaso. Solamente va a mostrar que la tarea está retrasada, ¿ya? Pero los estudiantes sí van a poder seguir enviando sus tareas. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la rúbrica quieren mostrar o evaluar un ítem que diga puntualidad de entrega, entonces según ese criterio de la pauta, de la rúbrica, lo pueden especificar, ¿ya? Entonces aquí le finiquito una fecha y ustedes pueden hacer la hora opcional, si quieren hasta las 23:59, por ejemplo. Ahora, donde dice tema, ustedes pueden elegir los temas que recién creamos. Que era el trabajo en clase, corresponde a la unidad 1, 2 o 3, según lo que ustedes hayan creado como temas. ¿Ya? En este caso yo voy a decir que va a ser del trabajo en clase, por ejemplo. Después lo puedo mover cuando se haya completado toda la actividad. ¿Ya? Entonces ahora viene la parte de crear la rúbrica, ¿ya? Yo voy a explicar una rúbrica súper genérica, ¿ya? Es decir, transversal para todo. Esto al inicio estaba pensado solamente para matemática, pero lo hice así pensando en que a cualquiera le puede servir. Entonces, lo que les pido es que cuando vaya explicando esta parte, vayan pensando en cómo diseñarla tal vez según su área, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos acá guía de evaluación y nos va a dar distintas opciones. La primera opción es crearla desde cero, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen una actividad que implica utilizar la misma rúbrica, una vez que ustedes la hayan creado y ustedes le pongan aquí reutilizar guía de evaluación, les va a mostrar de a dónde la quieren sacar. Supongamos que ustedes crearon 3 actividades distintas o tienen 3 actividades tipo, donde yo quiero ocupar la rúbrica de la actividad tipo 1, entonces selecciono 1 y se va a cargar automáticamente acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes también pueden importar de hojas de cálculo. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen guardado en el Google Drive, en el Excel del Google, que se llama Calc, ¿ya? Ustedes pueden importar ese documento, pero tiene una restricción. Si ustedes, por ejemplo, exportan su hoja de cálculo y la guardan en su computador, y se guarda en Excel, cuando quieran importarla, no van a poder, les va a dar un error. Entonces, no sirve hacerlo con exportación hacia un documento en Microsoft Excel, ¿ya? Solamente tiene que estar guardado en su nube personal de Google Drive, en el Excel, por decirlo así, del Google. No permite otro, ¿ya? Listo. Entonces, aquí se abre esta pestaña, que tiene que ver con las categorías, o los criterios que ustedes van a hacer en los distintos niveles. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar los criterios o cuántos criterios ustedes gusten. Por ejemplo, acá yo voy a crear criterio 1. Va a ser mi primer criterio. En criterio 1 pongo la descripción, ¿ya? Y acá voy a agregar los niveles. Digamos que la puntuación del nivel 1, y esto también ustedes lo definen. Ustedes definen cuántos puntos le quieren dar al nivel más alto y en cuánto va a decrecer al siguiente nivel que está por debajo, ¿ya? Entonces, digamos que el primer nivel va a tener 2 puntos, ¿ya? Y esto se va a llamar el nivel 1. A esto me refiero con genérico. Ustedes pueden poner lo que ustedes gusten acá, o sea, lo que quieran medir me refiero. Si, por ejemplo, el criterio 1 es de lenguaje, a lo mejor van a querer medir comprensión, ¿cierto? Redacción, puntuación, ¿ya? Entonces ustedes escogen los niveles y en qué se van a fijar en cada nivel para que tenga todo el puntaje, ¿ya? Ustedes ponen aquí la descripción de este nivel, ¿ya? Entonces aquí, descripción del nivel. Entonces, agrego otro nivel hacia el costado y, por ejemplo, podría ser que haga un decremento de 0,5 puntos para el siguiente nivel. Entonces va a valer 1,5. Entonces el otro se va a llamar nivel 2 para mí. Ustedes le ponen el criterio, el nivel que quieran, ¿ya? O sea, como podría ser excelente, bueno o muy bueno, etc. ¿Ya? Y la descripción del nivel respectivamente, ¿ya? Entonces puedo hacer 4 niveles. Un punto, por ejemplo, acá sería el nivel 3. Y pongo la descripción del nivel.
Y, por ejemplo, en el último nivel, para que nunca dejarlo en un 0, podría ser 0,5. Entonces hice un decremento en cada nivel de 0,5. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo creados los niveles, ustedes podrían crear desde 0 cada uno de ellos poniendo acá en el botón añadir criterio, o una herramienta que encuentro yo muy fácil en este sentido, es duplicar el criterio, y así ustedes ya tienen la cantidad de niveles para todos los criterios que vayan a crear y después le cambian el nombre, si es así. Por ejemplo, duplicar criterio, y se crea un criterio exactamente igual que el anterior, y aquí yo cambio el nombre del criterio solamente. Y los niveles ya están creados. Por ejemplo, si quiero hacer 5 niveles, duplicar criterio. Criterio 3. Duplicar criterio nuevamente, y se van sumando los puntos ahí, fíjense, acá, en esta parte. ¿Ya? Entonces, criterio 4. Y duplicar nivel, criterio 5. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el puntaje definido de esta rúbrica, ¿ya? Le doy guardar. ¿Ya? Entonces ahora, si ustedes quieren visualizar su rúbrica, presionan aquí, guía de evaluación, y les va a mostrar su rúbrica. Estos son los niveles y los criterios. ¿Ya? Entonces esto es una previsualización. Una vez que tengo definido la tarea, yo puedo perfectamente programar la tarea para que se publique en una fecha que yo quiero. Si presiono crear tarea, se crea inmediatamente. Es decir, en este momento la tarea es publicada para los estudiantes, o la puedo guardar como un borrador y mostrar que la voy a publicar en el momento de la clase. Entonces, tienen 3 opciones acá. Descartar borrador significa que vamos a perder todo lo que hicimos. Crear tarea significa publicarla inmediatamente. Programar significa yo escojo la fecha en la que quiero que se ponga disponible en el tablón. La fecha y la hora. ¿Ya? La otra forma es guardar en borrador. ¿Ya? Entonces, guardar en borrador, si le hago clic, por ejemplo, que es la forma que yo generalmente uso, fíjense que aparece acá en trabajo en clase, pero no aparece en tablón, porque está en la unidad o en el tema de trabajo en clase. Entonces, cuando yo me conecte con los estudiantes, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, chiquillos, hoy día voy a publicar la tarea, quiero que ustedes la vean, y se van a ir acá, ustedes como profesores, y le van a dar editar. Entonces, cuando editan, ustedes les vuelven a dar la opción de crear tarea. Entonces, ahora que todos los estudiantes están viendo, los que están conectados por lo menos, ustedes le pueden dar crear tarea, y dice, los alumnos verán la tarea en el flujo de actividades de forma inmediata. Y le dan crear. Entonces se va a agregar, se va a asignar, ya no queda en blanco y negro, queda en color, y si ustedes se van a tablón, inmediatamente se muestra desplegada. Entonces, esto es lo importante, por ejemplo, de lo que hace un rato atrás yo hice de configurar las actividades cuando se publican, mostrando con los detalles. Porque aquí en los detalles el estudiante va a ver que hay una guía de evaluación, una pauta, una rúbrica, y va a ver qué es lo que el profesor publicó. Ah, hay una guía de trabajo. Entonces dice que fue asignada a una persona. ¿Ya? Yo me voy a ir para acá, para el costado. Entonces acá, yo tengo, este es un classroom de estudiante, o sea, es el estudiante que yo agregué hace un rato atrás, soy yo, esta pestaña, y aquí yo ya quedé matriculado. Entonces ahora, viéndolo desde el punto de vista del estudiante, esto es lo que verían ellos. Entonces fíjense que no está la pestaña calificaciones, sino que está la pestaña trabajo, en clase, tablón o novedades y personas. Que en este caso les va a mostrar que el profesor es Cristian Alcaíno. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ven los estudiantes. Entonces, si ellos quieren acceder, van a ver esto. Y dice que hay una tarea asignada. ¿Ya? Entonces, si ellos ingresan a la tarea, fíjense, donde dice clic. O sea, ellos harían clic acá. ¿Sí? Entonces les va a mostrar, ya, esta tarea tiene 100 puntos, tiene la fecha de entrega acá, hay una actividad que es de guía, ¿cierto? Aquí hay unas instrucciones que ustedes las van a escribir, ¿cierto? Donde cuando creamos la tarea, y va a ver perfectamente los criterios, ¿ya? O sea, en qué va a ser medido cuando resuelva, por ejemplo, esta guía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Podría, si tiene alguna duda, antes de que la envíe, le podría a usted enviar un comentario por acá, ¿ya? Profe, no entendí. ¿Ya? Entonces, le va a mandar un mensaje, se va a publicar, se viene para acá usted, recarga,
y hay un comentario del estudiante que dice que no entendió. Entonces, esto se está mostrando en el tablón, bajo la actividad que ustedes crearon, es decir, en el mismo recuadro. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante porque mantiene una comunicación encapsulada según la actividad que ustedes estén desarrollando. ¿Vale? Entonces, vuelvo para acá para el punto de vista del estudiante. Supongamos ya que el estudiante descargó esta guía, la desarrolló, le sacó una fotografía, la logró pasar a PDF, eso podríamos dejarlo para otra ocasión en todo caso, y supongamos que logró hacer la actividad, entonces él puede marcar la actividad como completada, sin haber enviado nada, es decir, es como que el estudiante no hizo ninguna actividad, o si la respondió, la desarrolló, puede él añadir la tarea. Cuando añada la tarea, le va a dar distintas opciones, ¿ya? Crear un documento desde cero, un dibujo, una hoja de cálculo, una presentación, etcétera, según la actividad que sea. ¿Ya? Entonces, digamos que el estudiante sacó una fotografía, cargó en un PDF, ¿ya? Y subió la guía como resuelta. Entonces, cuando la cargue, le va a dar una opción. Entonces, aquí en esta opción, una vez que la cargó, él le puede poner entregar. Entonces, ¿está seguro? Sí, ya estoy seguro. Pero el estudiante siempre va a tener la opción de anular la entrega, porque se puede haber equivocado al elegir el documento. Entonces, él puede perfectamente poner anular entrega. Ya ustedes para que también se lo puedan comunicar. Incluso él le podría decir aquí en el costado, profe, me equivoqué. ¿Ya? Entonces ahora, en esta parte, es decir, una vez que el estudiante ya entregó la tarea, nosotros si nos vamos a la parte de calificaciones, ahora sí va a aparecer. Entonces, está la primera actividad creada, que tiene un puntaje total de 100 puntos, y el estudiante Cristian Alcaíno está sin calificación. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo quiero revisar esa actividad, ¿cierto? Entonces, la actividad está acá publicada. O sea, fíjense dónde entré. Estoy en la tarea. Aquí ustedes podrían tener 20 tareas, pero si ustedes quieren revisar solamente la tarea 1, con todos los estudiantes participantes, hacen clic en la tarea o en la columna que dice esa tarea específica. Aquí le van a aparecer todos los estudiantes. En este caso, digamos que quiero revisar la de Cristian Alcaíno. Ya, entonces, Cristian Alcaíno me envió esta tarea, aquí me aparecerían todos los estudiantes que han entregado, pero si yo quiero revisar a él con la rúbrica, hago clic sobre la tarea. Entonces se despliega una pestaña distinta, ¿ya? Entonces aquí ya viene un poco la parte individual de cada profesor, profesora, donde lo que podrían hacer ustedes es descargar este documento, imprimirlo, corregirlo a mano y completar la rúbrica que está acá. Por ejemplo, digamos que el estudiante tiene, según la rúbrica, fíjense que aquí aparece la rúbrica, en el costado derecho. ¿Sí? Ustedes podrían hacer algún comentario si ustedes gustan, en la parte final, ir puntuando, devolverla sin evaluar. ¿Ya? Entonces, supongamos que ustedes quieren ir corrigiendo según la pauta, según la rúbrica, y digamos que cumplió ciertos niveles, o cierto criterio, cierto nivel en cada criterio. Por ejemplo, recuerden que el primer nivel era el puntaje total. Digamos que en el criterio 2 tiene esa cantidad. Digamos que en el criterio 3 tiene todo. Digamos que en el criterio 4 tiene todo. Digamos que en el criterio 5 tiene eso. Entonces, ahí usted, por ejemplo, puede poner un mensaje de comentario donde le puede indicar lo que tiene que mejorar. ¿Ya? Pero además, en esta parte, dentro del documento, cuando usted está revisando, también le puede agregar comentarios. Acá. Entonces, si usted quiere agregar un comentario, por ejemplo, usted selecciona la parte donde quiere agregar un comentario. Aquí, entonces, usted le puede indicar en esta parte, ahí, hace doble clic y le va a aparecer ese mensaje y se lo va a marcar de un color específico. Se marca como amarillo. Entonces, aquí, falta desarrollo, por ejemplo. Falta de desarrollo. Entonces, le pone un comentario. ¿Ya? Entonces ahí él podría entender por qué no tiene todo el puntaje en la rúbrica, porque él después lo va a poder visualizar. ¿Ya? Entonces una vez que usted haya agregado todos los comentarios que estime convenientes, ¿ya? Y le pueden enviar un mensaje privado también, le pone devolver. Entonces ya está calificado. Dice que él tiene un 90%. Le va a advertir, una vez que usted pone devolver, le va a advertir con un mensaje, una ventana emergente.
Entonces, una vez que de devolver, esa calificación se va a agregar en la tabla de calificaciones del estudiante. ¿Sí? Cierro acá. Y fíjense, ahí se agregó. ¿Ya? Ahora, hay algunas formas de modificar la nota, por ejemplo, si creo que no corresponde a lo que yo tenía estructurado en la rúbrica, ¿ya? Entonces, hay algunas formas de esta calificación que yo le di al estudiante según la rúbrica que yo diseñé. Yo puedo ir moviendo estos criterios acá. Por ejemplo, vi que el estudiante se equivocó, no me mandó el documento completo, después me lo envió completo, bueno, esto lo cumplió y esto lo cumplió. Entonces, fíjense que cambió automáticamente la nota acá. Pero yo podría haberlo dejado como estaba, por ejemplo, y aún así, sin modificar la rúbrica, y pensando que, por ejemplo, el estudiante tuvo un puntaje extra por participación, pero no cumplió todos los criterios, entonces yo lo puedo modificar de forma manual. 100, por ejemplo. Entonces se guarda la nota completa, pero la rúbrica se sigue manteniendo. Pero ojo, si ustedes modifican la rúbrica, van a modificar sí o sí el puntaje, no al revés. Si modifican el puntaje, no se modifica la rúbrica. Por ejemplo, se modificó el puntaje. ¿Se dan cuenta? Entonces no cumplió el criterio, pero tuvo una puntuación adicional. No 100. Eso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como ustedes pueden evaluar una actividad enviada por un estudiante con una rúbrica. Ahí veo que hay una pregunta. Sí, acá nos dice Gladys, Cristian, Sí, no, que mira. claro, es bien intenso hacerlo uno por uno cuando los cursos son numerosos, ¿cierto? Lo que pasa es que podríamos ver otra actividad o otro tipo de actividad. Yo entiendo lo que tú dices. Lo que pasa es que en un principio, sí, es mucha pega. Eso jamás se los voy a negar, ¿ya? Pero con el tiempo, como tú utilizas las rúbricas, de verdad que se va haciendo más rápido, más fácil, pero con el tiempo. Esta es una cuestión como progresiva y puedes ir reutilizando todo el material. O sea, lo positivo de esto es que todo queda registrado, ¿ya? Y todo lo puedes reutilizar después. Incluso van a haber actividades que tú puedes volver a reutilizar después y no las tienes que diseñar desde cero, ¿ya? Y ojo, esto es lo que yo estoy mostrando según lo que mi experiencia, ¿ya? No es como, oye, tienen que hacer esto, sino que si ustedes lo quieren ver así, lo pueden usar, ¿ya? Bien. Entonces, una vez que hayan calificado definitivamente al estudiante y ya estén seguros, seguras de la nota, le dan enviar. Muy bien, un mensaje adicional, muy bien, enviar. ¿Ya? Entonces al estudiante se le va a devolver la tarea, me voy a ir para allá, y le va a aparecer su calificación y los criterios que cumplió. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces, hay una parte importante que hace un rato atrás yo les había comentado que tenía que ver con esto, mira. Cuando ustedes configuran esta parte de las notas, de publicar, mostrar la calificación general a los estudiantes, y ustedes les dicen mostrar, lo que implica es acá. Cuando ustedes presionan ver tu trabajo, o los estudiantes, perdón, presionan ver tu trabajo, debería aparecer acá el porcentaje de logro. En este caso, como tiene una actividad, es el 100%. ¿Ya? Bien. Eso es con actividades con rúbrica. Chiquillos, profesores, profesora, no es que en todas las actividades lo tengan que hacer. ¿Ya? Está sugerido tal vez para una prueba, pero no para todas las tareas. O sea, por ejemplo, a lo mejor una tarea tiene una rúbrica chiquitita, ¿ya? O sea, vas a medir ciertos ítems, nada más. Entonces, por ejemplo, una rúbrica más completa sería para un certamen, o un trabajo semestral, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? No es para cada una de las actividades, ¿ya? Bien, entonces eso con las actividades no autocorregidas. Ahora vamos a ver, yo creo que una de las más potentes, que implica cierto trabajo, pero también facilita harto otra. Créanme, yo también he estado revisando muchas cosas digitalmente y los trabajos autocorregidos me han aliviado mucho a la larga, ¿ya? Ahora, nos vamos a trabajo de clase, ¿sí?
vamos a irnos a crear, ¿ya? Una vez que creamos, o vamos a crear un documento, una tarea, vamos a crear una tarea cuestionario. Y esto a lo mejor alguna vez a ustedes les ha tocado hasta responder por ahí alguna encuesta que dice que ha sido creada con el formulario Google Forms. Entonces, una tarea de cuestionario implica que se autocorrige porque está creada con este sistema, con el Google Forms, ¿ya? Entonces vamos a crear una tarea de cuestionario. Entonces digamos que es un quiz para la medición de algunos conocimientos, es como para medir el avance, ¿ya? Entonces, selección única, ¿ya? Selección única, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen varias opciones. Fíjense que cuando yo puse crear tarea, se agregó algo aquí abajo, se agregó un documento, ¿ya? Este documento es el quiz autocorregido que nosotros vamos a diseñar. Pero, ustedes también pueden haber tenido previamente, acá en Google Drive, por ejemplo, en crear, disculpen, pueden crear ustedes un formulario nuevo, adicional, junto con este, o añadir, eso les quería decir, añadir un documento, un formulario de algún quiz que ustedes hayan creado en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a añadir en Google Drive, entonces aparecen unas preguntas base que yo tengo ahí. Esos son quiz que yo ya tengo hechos. Entonces, si los quiero elegir para este curso, puedo elegir uno de ellos, ¿ya? Pero en este caso, mi objetivo es enseñarles más o menos, o mostrarles cómo crear quizzes, ¿sí? Entonces, antes de crear el quiz, vamos a agregar los parámetros. Quiero que sea para todos los estudiantes. Quiero que estén alguna de las categorías que están acá, digamos que es una tarea, o digamos que es una participación. Quiero que sea sin calificar, porque el cuestionario en sí va a estar autocorregido, es decir, el quiz va a tener el puntaje. ¿Ya? Entonces no quiero que se me produzca una confusión con este puntaje que está acá, ¿ya? Quiero que se entregue hasta una determinada fecha, le pongo una hora si quiero, y veo en el tema que quiero que esté. Digamos que esto es sobre participación, vamos a decir que no es en el momento de la clase, va a estar contenido en la unidad número 1. Adicionalmente, si ustedes quieren, pueden agregar una guía de evaluación, es lo que hicimos hace un rato atrás, la rúbrica, ¿ya? Ahora, una vez que configuré todos los parámetros, y esto es solamente para mantener un orden, se pueden hacer en cualquier momento, ¿ya? Entonces, voy acá, hago clic sobre Blank Quiz, el que se me creó, y se va a abrir una pestaña externa, ya, una pestaña adicional. Entonces, cuando ustedes estén acá en esta pestaña, entramos a la interfaz de Google Forms, ¿ya? Cualquier modificación que ustedes hagan acá, automáticamente se va a mostrar un mensaje aquí que se han guardado los cambios en Google Drive. De hecho, una vez que se creó la tarea acá, automáticamente este quiz en blanco se generó en mi Google Drive, ¿ya? Se generó en el Google Drive y se va guardando cualquier cambio que yo vaya haciendo, ¿ya? Entonces digamos que este va a ser nuestro quiz 1. Le cambio el nombre para que eso se proyecte también en el Google Drive. Le cambio el nombre acá. A veces se hace automático, a veces no. Así que yo prefiero indicarles que se cambie en los dos sectores, ¿ya? A veces yo cambio acá y se cambia automático, pero a veces no. Entonces, para que funcione siempre, cámbialo en las dos partes. ¿Ya? Ahora, aquí me crea automáticamente una pregunta por defecto. Pero antes de mostrarles los tipos de preguntas, los tipos de configuraciones que tengo, en esta parte, en la sección de crear, vamos a ir a la configuración del cuestionario. ¿Dónde me voy a ir a la configuración del cuestionario? Me voy a ir acá, en el engranaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes se identifiquen con su correo electrónico cuando yo les envíe el cuestionario, debo sí o sí poner esto: recopilar direcciones de correo electrónico. Esto yo no lo marco porque es un acuse de respuestas, ¿ya? O sea, como que le mando una copia de las respuestas que ellos pusieron, ¿ya? Eso yo no lo marco nunca. Si ustedes quieren un cuestionario donde el estudiante tenga más de una oportunidad, no tienen que marcar esto. Pero si lo van a tomar como una evaluación, donde ustedes quieren que sea de intento único, entonces deben poner acá, limitar a una respuesta, y requiere sí o sí que deben iniciar sesión con su Google Drive.
es decir, con la cuenta institucional que se les creó, ¿ya? Ahora, aquí hay otras configuraciones abajo, donde dice editar después de enviar, ver los gráficos de resumen y las respuestas de texto, ¿ya? Ustedes pueden decidir si quieren que los estudiantes modifiquen una vez que envíen o no, ¿ya? Yo esto no lo marco. Esto es con la configuración general. Entonces aún no presionen guardar. Tiene 3 pestañas. Después está la pestaña de presentación. Entonces, tenemos unas configuraciones acá que tienen pros y contras. Por ejemplo, mostrar barra de progreso se usa ¿cuándo? Cuando tú creas muchas secciones. Es decir, cuando el cuestionario está distribuido y tienen que ir avanzando en varias hojas. Es decir, como que presionan siguiente y les va mostrando una barra de progreso. Eso es una cuestión más que todo dependiendo de la presentación. Otra cosa que es importante es si ustedes quieren que las preguntas se muestren en orden aleatorio o no. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, yo quiero que a los estudiantes les aparezcan respuestas y preguntas distintas en distinto orden, entonces tienen que marcar esa opción. ¿Ya? Y otra cosa que pueden agregar ustedes es un mensaje de confirmación. Si ustedes lo pueden editar, es decir, recibí tu respuesta, estamos ok, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando él mande y le ponga enviar al cuestionario, les va a dar este mensaje. ¿Ya? Y la otra parte, que tiene que ver con el cuestionario, para que el cuestionario usted le pueda asignar puntaje, ¿ya? Y pueda dar la retroalimentación y marcar la respuesta correcta, siempre debe estar seleccionada esta parte, donde dice convertir en un cuestionario. Si esto no está marcado, entonces hay varias cosas que no se pueden hacer, como marcar las puntuaciones o mostrar las respuestas correctas, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer algo evaluado, tienen que marcar esto. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una encuesta con los estudiantes, medir algunas cosas, entonces le ponen no convertir en un cuestionario, ¿ya? En este caso, como yo quiero hacer algo evaluado, lo muestro así. Ahora, esta parte es importante. Dice, publicar la calificación, ¿cuándo? ¿Justo después de la entrega o más tarde después de la revisión manual? ¿Qué significa esto? Significa que cuando el estudiante manda su quiz, le va a llegar inmediatamente la publicación, ¿ya? Con su nota, por ejemplo, supongamos que un estudiante marcó las alternativas, usted no la puso en orden aleatorio, y él envió y le dice, ya, tu nota fue un 100, suponiendo que es un 100%, ¿ya? En ese caso, el estudiante podría pasar que diga, oye, me saqué un 100 a todos los estudiantes y mis respuestas fueron estas, ¿ya? Entonces eso incita un poco a la copia, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quiero que él no se entere hasta yo haber recibido todos los quizzes de todos los estudiantes, entonces tengo que marcar esta opción, más tarde después de la revisión manual. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden mostrarles después, si quieren que vean las respuestas correctamente, respondidas correctamente, ¿sí? O incorrectas, perdón, las correctas y las puntuaciones. ¿Ya? Pero eso va a ocurrir una vez que usted le publique sus puntajes. Antes no lo va a ver. Solamente va a saber que se envió el cuestionario. ¿Ya? Entonces, una vez que yo estoy segura de la configuración, le doy guardar. Listo. Entonces, como yo le puse en una de las secciones de configuración, recopilar las direcciones de correo electrónico, al quiz que estaba antes se agregó esta parte, que tiene un asterisco. El asterisco indica que tiene que ser obligación escribir la dirección de correo. ¿Ya? Entonces, antes de partir, el estudiante, o de enviar, tiene que escribir su dirección de correo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora viene la creación del quiz. Nosotros podemos agregar distintos tipos de preguntas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para agregar preguntas, tienen que ir al icono de más, añadir pregunta. ¿Ya? Hay otras cosas en el menú, después voy a enseñarles cómo importar preguntas, pero al principio quiero mostrarles para que ustedes vean los distintos tipos de preguntas y los usos que ustedes les podrían dar. Por ejemplo, voy a partir con creando una, se agrega esta por defecto de varias opciones, ya que en el fondo es selección única. ¿Ya? Entonces cuando ustedes eligen la pregunta o crean una pregunta, tiene un menú desplegable acá. ¿Ya? Este menú desplegable
ustedes tienen que decir qué tipo de pregunta vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos ver para qué generalmente se ocupan algunas respuestas o preguntas. Esta pregunta de respuesta corta generalmente se ocupa en los formularios, en estos quizzes, para recopilar el nombre del estudiante. Entonces, por ejemplo, yo creo respuesta corta, nombre y apellido. Entonces, si estoy fijándome que aquí esto lo voy a hacer para pedir el nombre, debo quitarle el puntaje. Fíjense que aquí aparece entre paréntesis 10 puntos. Entonces, como él solamente va a escribir el nombre, ya como dicen algunos estudiantes, oiga, profe, me dio los puntos por el puro nombre y apellido, entonces, no, yo quiero que tenga 0 puntos esta parte, y lo pongo listo. Entonces queda abierto y solamente estoy recopilando los nombres de los estudiantes, ¿ya? O sea, esa es una forma de utilizar la respuesta corta, pero también lo pueden ocupar como una respuesta, o una pregunta con puntaje, pero aquí, la respuesta correcta, ustedes van a tener que darse a veces el trabajo de predecir, si es que quieren hacerlo con respuesta corta, de predecir todas las posibles respuestas. Por ejemplo, que ponga derivada, por ejemplo, derivada. Pero si pone derivada con mayúscula al inicio, también tengo que considerar derivada con minúscula. O debo considerar derivada todo con mayúscula. O así. Nos falta el chistoso, ustedes saben. Entonces, las posibilidades son muchas para que ustedes puedan predecir lo que van a responder. Por eso que no es sugerido para este tipo de evaluaciones, ¿ya? Por eso que se sugiere como para recopilar datos y no para hacerla puntuada, ¿ya? Ya, esa es respuesta corta. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Yo puedo ir visualizando cada vez que creo una pregunta, ¿cómo se va a ver? Aquí hay un icono de ojo que dice vista previa. Ustedes presionan vista previa y pueden ver lo que va, cómo va a ser la presentación de su cuestionario. El nombre de la evaluación, que se llama Quiz 1, la dirección de correo que ellos tienen que ingresar, y su nombre y apellido, que fue la primera pregunta de respuesta corta que yo creé. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tipo de pregunta tengo? Vamos viendo. Por ejemplo, esa es la respuesta corta. Hay una que se llama pregunta con respuesta de párrafo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es un texto largo. Esto generalmente se ocupa para justificar algunas respuestas. Por ejemplo, digamos que ustedes están midiendo en una pregunta anterior de selección múltiple y digamos que ustedes dicen, ya, quiero que responda una de ellas, que elija, y marcó la E. La E era, por ejemplo, 1600. Entonces tienes que justificar por qué era 1600 en la parte del párrafo. Entonces, si completas la parte de arriba de selección múltiple y el párrafo, tiene el puntaje completo. Y eso lo puedo describir en la rúbrica, ¿ya? Ya, pero esto es una forma solamente de pregunta. No quiero decir que la tengan que ocupar. Ustedes ven si les sirve o no les sirve. ¿Cómo se ve? Entonces aquí sería una respuesta larga, de párrafo. Después, otro tipo de pregunta. Varias opciones. Esta varias opciones es la de selección única, ¿ya? Entonces, ahora, esto es importante. Yo generalmente uso esta, por si acaso. Ahí ustedes verán si les ayuda o no les ayuda. Por ejemplo, alternativas. ¿Ya? Alternativas. Esto implica, cuando ustedes eligen la opción de pregunta varias opciones, es que el estudiante después va a poder marcar solo una. Que hay una que aparece aquí abajito que es casillas. La diferencia entre estas dos es que varias opciones puede marcar solo una y casillas puede marcar todas las que el estudiante estime convenientes o que estime como respuestas correctas. Ya, entonces, una vez que estamos en este tipo de preguntas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se configura para darle las respuestas correctas? Aquí en la sección de clave de respuestas aparece el puntaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digo yo, ya, quiero que mi prueba tenga alternativas. Entonces, tengo que dar la alternativa que es correcta. Entonces, acá yo puedo decir, la opción 2 es la correcta. ¿Ya? Y puedo decir, ya, la opción 4 también es correcta. Pero lo que pasa, si selecciono dos opciones, cualquiera de los dos que el estudiante responda, la pregunta se va a marcar como correcta, exitosa. Porque esta de varias opciones solo puede marcar una. ¿Ya? Entonces ustedes además pueden añadir comentarios de el éxito.
de decir qué tiene que hacer si fue incorrecta, en qué se tiene que fijar, o la retroalimentación con una felicitación, por ejemplo. Muy bien, si respondió correctamente, o acá, qué es lo que tiene que fijarse para poder resolver la pregunta correctamente. Esa es una, son comentarios adicionales. Ustedes deciden si los agregan. ¿Ya? Bueno, en esta de opción múltiple, una vez que creo la pregunta y añado la retroalimentación y digo cuál es la respuesta correcta, puedo asignar el puntaje. Entonces yo quiero que esta pregunta tenga 10 puntos, o quiero que esta pregunta tenga 1 punto, o quiero que esta pregunta tenga 5 puntos, etc. ¿Ya? Entonces digamos que ahora tiene 10. Le pongo listo y recién quedó configurada. Pero además tengo la opción de poner las opciones que van a estar acá de forma aleatoria, para que no a todos los estudiantes les aparezca en el mismo orden. Entonces digo yo, ordenar opciones aleatoriamente. Entonces ahora cuando visualice, fíjense que aparece primero la 4, la 3, la 2, me las dio vuelta. Por ejemplo, si hago nuevamente visualizar, aparece la 3, la opción 4, la 1 y la 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan además, si yo intento con este tipo de preguntas marcar más de una, no me deja. ¿Ya? Entonces, supónganse ustedes, estoy en la misma pregunta y ahora le pongo la opción casillas, la que está bajito. ¿Ya? Entonces la opción casillas, si yo visualizo, me va a dar muy parecida a la anterior, pero fíjense la diferencia. Las puedo marcar todas si es necesario. Entonces, esa es la diferencia entre varias opciones y casillas. ¿Ya? También a este tipo de preguntas, por ejemplo, se agrega la de menú desplegable, donde tú escogiste ya la correcta y el estudiante va a poder ver esto que está acá. Elige la alternativa. Entonces dice alternativa 4. Y esa es la que puede elegir. Solo una. Es muy parecida a varias opciones, pero se despliega un menú. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de preguntas tienen? Veamos. Esta es, por ejemplo, para los que quieran recibir un archivo del estudiante. Por ejemplo, supongan ustedes tienen una prueba de alternativa y al final ustedes quieren ver sus desarrollos, o lo que escribieron, lo que redactaron, etc. Entonces ustedes pueden poner un tipo de preguntas donde ellos tengan que subir un archivo. Le doy continuar. Entonces, subir archivo, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren le dan puntaje, o puede estar sujeto a que después lo corrijo, así que le doy 0 puntos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén acá, le puede decir que puede subir solamente ciertos tipos de archivos. Entonces, digamos que usted le dice, ah, pucha, me carga recibir Word, entonces voy a seleccionar solamente un PDF, que es la única forma para que el documento no se desconfigure. Entonces le pongo solamente PDF. Le defino el tamaño del documento. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque de repente uno lo puede limitar mucho y a lo mejor sube un documento que tiene muchas imágenes y con 1 megabyte no le alcanza. Así que entre 10 y 100. Si es un video, podrían pasarse al giga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo visualiza el estudiante cuando es una prueba, una pregunta de tipo subir archivo? Así. Le va a aparecer aquí subir archivo y le va a mandar directamente a una ventana que va a tener que seleccionar archivos desde su dispositivo o su nube. Veo que hay alguna pregunta, parece. Ah, no. Me salgo de acá. Ahora, ese es un tipo de pregunta. ¿Cuál otro tipo de pregunta? La de escala lineal. La de escala lineal, por ejemplo, generalmente se ocupa para definir como el grado de satisfacción. Por ejemplo, estoy en desacuerdo, muy en desacuerdo, neutro, o sea, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Ya? O sea, son 5 niveles. Incluso tú puedes medir más, hasta 10 niveles. Entonces, supongamos que quiero medir 4 niveles en una satisfacción y no quiero que tenga puntaje. Entonces, ¿cómo lo va a ver el estudiante? Lo va a ver así. Entonces, en este caso puede marcar solo una. ¿Ya? Esa es la de escala lineal. Ahora, otro tipo de pregunta. Por ejemplo, esta es la que me gusta mucho, por si acaso, para quienes hagan ensayos de PSU. Por ejemplo, porque en el documento ustedes
en este formulario, por ejemplo, podrían crear un documento, publicarlo, y además publicar la hoja de respuestas acá. Entonces, para eso se ocupa este tipo de preguntas. ¿Cómo? Por ejemplo, este tipo de respuestas se dispone en filas y columnas, ¿ya? La que es con circulitos es como varias opciones, es decir, puedes marcar solamente uno por fila. Y la cuadrícula de casillas puedes marcar todas las opciones de la fila si es necesario. Entonces, ¿cómo se ocupa, por ejemplo, para la PSU? Para los ensayos, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿ya? Etcétera, pregunta 4. ¿Ya? Y aquí agrego las columnas, que serían como las alternativas, como la prueba, la PSU tiene alternativa A, B, C, D, E. Entonces, ustedes pueden definir el puntaje que quieren que tenga, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser una prueba solamente con este tipo de preguntas, una completa, donde tiene que marcar las opciones. Entonces, ¿cómo lo va a ver el estudiante? El estudiante lo va a ver así. Entonces, aquí está la matriz, donde estas son las opciones de su prueba, y que puede marcar solamente una por fila. O sea, por ejemplo, hizo su desarrollo y marcó la A. Si quiere marcar la B, no puede marcarla, solamente es una. C, D, E, etc. ¿Ya? Entonces, esta se ocupa como para recopilar y contrastar al tiro cómo le fue en el ensayo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si se equivocan y ponen cuadrícula, deben tener en cuenta que la disposición va a ser exactamente igual, pero los estudiantes van a poder marcar más de una. También se puede ocupar en algún tipo de prueba que ustedes puedan pensar que pueda marcar más de una alternativa. ¿Ya? Ya, eso. ¿Cuál otro tipo de preguntas? Las fechas también es como para recopilar la fecha cuando tú estás dando una prueba o alguna prueba de historia a lo mejor que quieres, o sea, la pregunta está definida acá y tú quieres que te indique la fecha, entonces le pones que es una pregunta tipo fecha. Entonces, ¿cómo la va a ver el estudiante? El estudiante la va a ver así, con esto, con un calendario al costado y tiene que responder acá. Entonces se tiene que desplazar aquí, según los años, el mes y marcar la fecha. ¿Ya? O sea, aquí lo que estoy haciendo, chiquillos, chiquillas, es mostrarles en realidad todos los tipos de opciones que tienen para crear preguntas con un formulario. ¿Ya? En particular, la que yo más uso es la de varias opciones, esta con la matriz de cuadrícula, ¿ya? Y la de selección única o de varias opciones. Esas son las que más ocupo, que son autocorregidas al tiro y te da el puntaje. ¿Ya? Ahora, hay una cosa adicional, es que si tú quieres separar esto en secciones, pero eso lo voy a explicar después, ¿ya? Ahora lo que les voy a explicar es cómo, con preguntas que ustedes hayan creado previamente, ustedes las puedan importar. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes crearon antes una base de datos de un formulario en su Google Drive, ustedes, por ejemplo, podrían traer todas esas preguntas para acá. ¿Cómo? Aquí hay un icono que dice importar preguntas. Entonces, ese tipo de importación solamente es a través de formularios de Google. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, ya creé 2 bases de preguntas genéricas y me las va a mostrar inmediatamente en la sección formularios. O sea, por ejemplo, ustedes dicen acá, importar preguntas, se abre una pestaña, una ventana, perdón, que tiene 2 pestañas, que tiene todos los formularios creados por usted. Entonces, supongamos que usted antes creó el formulario, una base de datos, ¿cierto? Y quiero ocupar las de esta base de preguntas, la de base de preguntas 1. Entonces, fíjense que acá, en el costado derecho, me aparecen todas las preguntas. Y tengo más de una opción. Si las quiero ocupar todas, por supuesto que selecciono todo, o una a una, las que me sirvan. ¿Ya? Entonces, una vez que yo digo, ya quiero seleccionar, por ejemplo, en este caso todos, me dice la cantidad de preguntas que voy a importar, acá abajo, en este botón. Le doy clic y me importó las preguntas. Entonces yo no tengo que cada vez crear preguntas distintas. Puedo hacerlo de formularios previamente creados. En este caso son un cuestionario de opción múltiple. ¿Ya? Y
puedo importar más de uno. Por ejemplo, este sería el formulario número de base de preguntas 2 y puedo seleccionar todas las preguntas. Listo. ¿Ya? ¿Cómo lo va a visualizar el estudiante? Así. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que yo tengo listo y definido el quiz configurado, me aseguré de lo que quiero que se vea, también le podría cambiar el tema en esta parte de la personalización. ¿Ya? Si quieren que se vea un poco más bonito. ¿Ya? Lo otro que pueden hacer es separarlo en secciones. Por ejemplo, si yo quiero que la parte de quiz y nombre queden en la primera sección, entonces yo divido. Entonces fíjense que crearon dos secciones. Entonces ahora en la visualización del formulario, esto me va a aparecer en una hoja y esto me va a aparecer en otra hoja. Pero, como yo le estoy pidiendo un dato obligatorio, que es el correo electrónico, para pasar a la siguiente hoja, va a tener que ingresarlo. ¿Cómo? Así se vería, miren. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar siguiente, me obliga a que ingrese el correo. Y es una buena forma de controlar para saber quiénes ingresan, entre comillas. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner un correo. Aquí. @gmail. Y Cristian Alcaíno. Con eso puedo pasar a la siguiente y ahí se ven recién las preguntas. ¿Ya? Y aquí el estudiante tendría que responder, si yo obligué a que respondiera y fueran obligatorias todas las preguntas, cuando intente enviar, por ejemplo, le daría un mensaje. Es obligatorio responder esta pregunta, entonces debo responder. Debo responder, debo responder. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dejé esas preguntas, puedo dejar una sin responder. Ya, una. Me lleva a la pregunta que falta. Y una vez que envíe, dice el mensaje que estaba configurado. Se ha registrado su respuesta. Entonces el estudiante con eso queda tranquilo, tranquila, de que pudo enviar el formulario. ¿Ya? Ahora, cuando yo creé el formulario, hay una parte que se llama respuestas, que está acá. Y esto me muestra las estadísticas de las respuestas de los estudiantes. Cuántos tuvieron éxito, o cuáles preguntas fueron las más votadas, cuál es el puntaje del estudiante o de los estudiantes, etc. ¿Ya? Yo puedo hacer un resumen, todos los estudiantes, cómo les fue, quiero saber cómo les fue por pregunta, o puedo saber de forma individual. ¿Ya? Bien, entonces ahora, una vez que yo tengo configurado e hice todo este proceso de crear el quiz, yo sin problema, como esto se guarda automáticamente en el Google Drive, yo puedo cerrar esta pestaña. Y fíjense que aquí dice todavía Blank Quiz, pero no importa. Por eso despreocúpense, porque ustedes cuando presionen crear tarea, esto cuando se genere va a ir a tomar lo que yo creé hace un rato atrás, que es el quiz 1, con toda esa cantidad de preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Entonces yo ya tenía todo esto configurado, por eso que se hace al inicio, si no uno se le olvida después, y pone crear tarea. ¿Dónde quedó el quiz? Yo lo había configurado en la unidad 1, acá, ahí está publicado. ¿Ya? Entonces fíjense que ya no se llama Blank Quiz, se llama Quiz 1, tal cual yo lo había configurado. Entonces lo que les quiero decir es, despreocúpense si ya configuraron todo, cierran la pestaña, y cuando pongan crear, esto se carga automáticamente. Y además, por supuesto, que se va a ver en el tablón, es decir, en la última actividad que cree, entonces es la que se muestra en la parte superior, en novedades. Y ahí está asignada. ¿Ya? Para eso, ustedes pueden revisar las calificaciones, ¿cierto? Donde les va a aparecer el quiz, que en este caso el estudiante Cristian Alcaíno no ha respondido, pero si, cuando él les responda, les debería aparecer que fue entregado. Pero nada más. Para poder cargar la nota con los quizzes, ustedes deben ingresarla acá manualmente. ¿Ya? Lo que pasa es que hay una forma de hacerlo automático, pero para eso hay que tener una suite ofimática del Google pagada, donde te permite importar las calificaciones. ¿Ya? En el que yo tengo, por lo menos, no les puedo mostrar esa forma, porque yo tengo la versión gratuita.
por si acaso. Ya, hasta ahí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna duda, alguien necesita alguna aclaración de todo lo que dije, hasta aquí qué les pareció, están muy perdidos, están muy perdidas, etc. Me gustaría escuchar un poquito de opiniones, ya estamos cerca de la hora ya. Aló, aló, ¿están por ahí? Aló, aló. ¿Sí? Sí, interesante. Quisiera solicitar si posiblemente nos pueden enviar la grabación, ya que es mucha la información. En mi caso yo ocupo Classroom, pero estuve mirando tu presentación y claramente me falta mucho por aprender, desconozco muchas cosas. Interesante cómo asociar Front también. Tengo ese problema con mis estudiantes, tratar de hacer una guía y poder enviarla a los niños de cuarto medio, pero ahí yo desconozco claramente. De hecho, siguiendo tu presentación, me interiorizo más de cómo hacer los pasos, pero es mucha la información. Si pudieras compartir la presentación completa para poder seguir y hacer bien, llegar a buen puerto. Sí, sí, no te preocupes porque Eduardo está grabando la presentación. Ya, lo que sí, no está todo detallado, todo lo que hicimos hoy día en el documento que les compartí, pero sí va a quedar registrado lo que está adicional. Se siguió paso a paso lo que está en el documento, pero hay algunas cosas adicionales, ¿ya? Que son como mostrar algunas cosas, el tipo de preguntas, específicamente qué es cada pregunta, etc. ¿Ya? Excelente. Muchas gracias. De nada, por nada. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Yo puedo hablar? Sí, escucho por ahí. Soy yo, Cecilia. Cecilia, sí, yo quería decirte lo mismo, pedirte lo mismo que te pidió Cristiano. O sea, si Cristian le costó, a mí, oh Dios santo, qué terrible. Entonces, necesito practicar. ¿Ya? Lento, porque además soy lenta. Perfecto. Entonces necesito ir lentamente practicando una cosa a otra hasta lograr alcanzar a entender todo. Ah, perfecto. Porque el tema es súper interesante, pero es bastante complicado. Sí, sí, yo entiendo lo que... Mira, yo creo que muchas personas tal vez van a tener la misma inquietud que los compañeros que están preguntando, ¿ya? Yo igual en este sentido les prometo que intenté ser lo más breve, express y claro posible. Yo sé que todo esto requiere cierto manejo de algunas herramientas, por supuesto, porque donde yo ingreso, cuando hablo de cierto elemento, a lo mejor ustedes no saben dónde hacer clic, a lo mejor me moví demasiado rápido, pero es un poco para cumplir con lo prometido. Pero esto igual abre una posibilidad, una oportunidad para que si en algún momento ustedes quieren que esto sea un poco más personalizado y hacer un paso a paso y una práctica, prácticamente algo como un laboratorio, tiene que ser de forma mucho más reducida, es decir, por ejemplo, grupos de 10 personas, de 15 personas, etc. Y ahí concentrado, por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes qué? Nos interesó mucho el tema del Google Formularios. Listo, entonces tendríamos que hacer algo específicamente para crear Google Formularios. O si me dicen, oye, ¿sabéis qué? Me interesó el tema de la rúbrica, de cómo crearla y usarla para corregir mis tareas o trabajos de fin de semestre, entonces también grupos reducidos, de forma que tengamos un cierto ritmo, porque eso es importante, a lo mejor definir los grupos por el nivel de avance o conocimiento que puedan tener. Eso sería ideal, porque además subdividir la presentación desde el inicio en un pedazo y hasta ahí, hasta que uno logre manejarlo, después tal vez en otros momentos avanzar un poco más, porque la verdad es que es interesante, pero bastante lindo. Sí, sí, ya. Muchas gracias por su... Gracias a ti. De nada, de nada. Ya, no sé si alguien más quiere preguntar algo por acá de forma directa. Yo hacer un comentario. Cuéntame. Mira, en realidad, claro, es bastante la información, pero cuando tú recién partiste, en un momento dijiste, podrían ir haciéndolo conmigo. Entonces yo
me metí, empecé a hacerlo y creo que en la práctica, cuando uno va descubriendo, se va haciendo un poco más fácil que explicarlo, que verlo porque Sí. sabes tú que no me costó empezar a hacerlo y después me perdí un poco porque quise retomar la clase, la tenía en chiquitito, ahí me perdí un poco, pero creo que hay que empezar a indagar, investigar y meterse en esto de modo de ir digiriendo toda la información. Ese es mi comentario. Ya, mira, lo que tú dices es muy relevante. Yo creo que para todos nosotros, créanme que esto no fue una cuestión de, personalmente se los digo, no fue una cuestión de aprenderlo en un día. O sea, no me bastó con ver una presentación, sino que, claro, ¿cómo partió la curiosidad? Contándoles un poco, la curiosidad partió por tener que hacer cuestiones online. Después, averiguando un poco cuáles son las opciones, me topé con Microsoft Teams, Google Classroom. Entonces, dentro de eso fue un proceso de aprendizaje en una cuesta arriba, la verdad, porque habían hartas cosas que yo no manejaba y hay algunas cosas que tuve que indagar mucho y muy fino. Incluso, se los debo confesar, hay cosas que aún no manejo al 100%. Entonces, lo que les mostré acá es más o menos una pincelada general de yo diría de las cosas centrales, que son los tipos de evaluaciones, ¿ya? Pero para poder llegar a eso, sí, hay que practicar, hay que indagar y hay que hacerlo varias veces. No hay una forma de que tú lo puedas digerir de una, ¿ya? Así que gracias por eso también y creo que tienes toda la razón, ¿ya? O sea, si esto es una invitación, tómenlo como tal en algún momento en el futuro, durante el verano, antes de entrar a clase, ¿ya? Como nosotros tenemos un vínculo de participación, podría llevarse a cabo tal vez con los que les interese más, o los que estén más desventajados, los que a lo mejor les pareció muy fácil o pudieron engancharse o manejaban más o menos esto, a lo mejor no es tan necesario, solamente profundizar en alguna cosa específica. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría una pequeña nueva acotación que, por ejemplo, nosotros al realizar, que lo puse ahí en el chat, nosotros al realizar una tarea y generar todo el proceso, como estamos en este sistema de Google para la educación, viene también abajo de donde se genera la rúbrica, viene también una casilla de verificación de plagio, donde Google también emite un informe cuando se sube algún documento o se le pide a un estudiante subir algún documento, Google también lo revisa por si es un plagio, también que puede colaborar en eso. Genial. O sea, eso ustedes cuentan con, al tener el contrato, por así decirlo, la suscripción con el Google, pueden contar con esa opción. Y sobre todo para las personas, los profesores que piden trabajo escrito, ¿cierto? De redacción. Muy importante. Por el Wikipedia, sobre todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eduardo, ¿tú quieres decir algo? Rosana, usted. Sí, mira, antes de finalizar ya, Cristian, les iba a comentar a las mismas docentes que consultaron, que efectivamente tenemos una sesión grabada desde el inicio, la que va a quedar alojada en la misma carpeta que les compartimos antes de la capacitación y que tenía dentro la guía de orientación para el trabajo. Entonces, en esa misma carpeta va a quedar alojado el video de hoy, con todos los pasos, con todos los avances, ¿cierto?, para que los puedan revisar con calma. Y como decía Miriam, síganlo paso a paso, ¿ya? Y como decía Cristian también, queda abierta la posibilidad de consultarle en caso de que requieran algún apoyo puntual, además de lo que ya está indicado en el video. La verdad es que le agradecemos un montón, ¿cierto?, por la presencia, porque la verdad es que fue una sesión bien completa en términos del contenido, bien detallada en términos de la información entregada, pero sí estamos de acuerdo con ustedes también en que efectivamente es harto el contenido y más aún que nos estamos familiarizando, ¿cierto?, con la plataforma de cero. Entonces, desde cero llegar a crear un cuestionario y corregirlo es harta la información que se entrega. Así es que no sé si les parece ahora que tomemos una fotografía de cierre, si es que pueden, quienes puedan, con sus cámaras encendidas,
para poder dejar un registro, ¿cierto?, de la participación. Les comento que la asistencia ya fue alojada en la planilla que me envió Rosana, así que están todos presentes los que asistieron, incluso aquellos que tenían un poquitito la conexión más inestable, así que por eso no se preocupen. Y como les digo, sobre el mismo correo les voy a informar cuando ya la grabación la suba, que debiera ser, por la extensión, debiera ser como 1 hora y media más o menos después de finalizado. Así que no van a perderse, digamos, ni un detalle de los paso a paso. O sea, y comentarles algo igual, profesores, que a lo mejor sería bueno tal vez que ustedes puedan manifestarle tal vez a Rosana las inquietudes que más tienen, y como bien dijo Eduardo, si van ustedes en el proceso de creación y se van topando, por ejemplo, con algunas trabas, que no entendieron algo, ir haciendo un registro de esas preguntas que los profesores tengan, las profesoras tengan, de forma que yo en algún momento, tomando eso, les puedo hacer alguna explicación muy específica, muy puntual, para que no sea tan extensa, porque entiendo que hacerles otro video de 1 hora y media o de 2 horas va a ser muy engorroso, y uno la verdad es que se aburre. O sea, hay que ser bien franco en esto. De repente cuando es demasiado, es muy denso. Entonces, a lo mejor cuando ustedes estén en el proceso de aprendizaje, ir generando algunas preguntas específicas de cómo hacer tal o cual cosa, para de así yo recopilar eso y poder hacer algo muy específico. O sea, esto, chiquillos, chiquillas, se hace así. Ok. ¿Ya? Muchas gracias, don Cristian. Sí, de verdad, yo entiendo que es muy extenso. Los que han participado anteriormente en capacitaciones de Classroom que ha dado el ministerio, de verdad se hace pesado, porque lo dividían en 2 partes incluso. Bien. Entonces, ideal que con esta alianza que nosotros tenemos con ustedes, las dudas que tengan profesores, acá hay profesores que están abiertos a ayudarnos, entonces mandar la duda y nosotros la compartimos aquí con don Eduardo y hacemos los nexos. Ya esta vinculación la tenemos con la universidad, es la idea que nosotros vayamos mejorando nuestras prácticas, porque así vamos mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y recordarles, profesores, que esto viene para quedarse, por corporación viene por Classroom, entonces nuestros trabajos se puntualiza ya para el 2021 en una forma híbrida, nos van a pedir utilizar Classroom. Entonces aquí hay que irse preparando tranquilamente, de a poco. Tenemos acá personas que nos están ayudando y podemos salir adelante de este nuevo desafío que nos pone la vida. Así que hacer lo mejor posible, y desde ya agradecer a don Francisco este vínculo que tenemos, a Eduardo y a don Cristian, en habernos hecho esta capacitación. Buenísimo, Sí, le agradezco mucho a ustedes también. Un último comentario, disculpa, Eduardo, discúlpame. Quiero un poco hacer hincapié en lo que dijo Rosana recién, colegas, que esta es una cuestión que tal vez pueda durar un poco tiempo, o sea, harto tiempo, perdón. Entonces, de una u otra forma, las nuevas tecnologías como que nos están pidiendo un poco en nuestra labor. Entonces, como consejo solamente, para que el proceso no sea tan duro de una vez, ¿ya? Que se trate de hacer como progresivamente un ratito cada vez, o sea, tal vez ver la grabación que hicimos un ratito al inicio. Ya, hoy día voy a crear el Classroom, punto, y no hago más. Después voy a configurar estos parámetros, punto, no hago más. Después creo una cuenta de estudiante para hacer las pruebas y los ensayos, y así, pero de forma progresiva, de forma que cuando ustedes lleguen por ejemplo, estemos en febrero, no sea nuevamente un golpe duro, porque lo va a hacer, y que haya que partir en marzo con el Classroom y aprenderlo sí o sí, porque va a ser sí o sí. ¿Ya? Entonces, bueno, la invitación está, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, les agradezco un montón, tomamos la imagen también, y como les digo, les reenvío el correo sobre el mismo que les enviamos el contenido, ya cuando esté el video arriba. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias a todos, Cuídense. que tengan buena tarde. Gracias, chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.